Lectura del libro de la Biblia titulado Jonás, del Antiguo Testamento, de la traducción La Santa Biblia, Ediciones Paulinas, año 1988. Capítulo primero. Desobediencia del profeta. El Señor dijo a Jonás, hijo de Amitai: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anúnciale que su maldad ha llegado hasta mí. Jonás partió, pero para huir a Tarsis, lejos del Señor. Llegó a Jaffa, donde encontró una nave que se dirigía a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Pero el Señor desencadenó un fuerte viento sobre el mar, y hubo una borrasca tan violenta que parecía que la nave iba a hacerse pedazos. Los marineros, aterrados, comenzaron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar el peso. Jonás, mientras tanto, que había bajado al fondo de la nave, pues se había acostado y dormía profundamente. El capitán se acercó a él y le dijo: ¿qué haces aquí durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. A lo mejor ese Dios se preocupa de nosotros y no pereceremos. Luego los marineros se dijeron unos a otros: echemos suerte para saber quién es la causa de esta desgracia. Echaron suerte y la suerte cayó en Jonás. Jonás echado al mar. Entonces le dijeron: dinos el motivo de esta desventura. ¿Cuál es tu profesión? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres llenos de miedo le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Por lo que había dicho, pues sabía que huía de la presencia del Señor. Luego le dijeron: ¿qué tenemos que hacer contigo para que el mar se calme? Pues el mar se embravecía cada vez más. Respondió: agarradme y tiradme al mar, y éste se calmará, porque sé bien que por culpa mía os ha sobrevenido esta borrasca. Los hombres trataron de alcanzar la costa a remo, pero en vano, porque el mar seguía encrespándose contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, no nos haga perecer por la vida de este hombre, y nos haga responsables de sangre inocente, ya que tú, Señor, puedes hacer lo que quieras. Luego arrojaron a Jonás y lo tiraron al mar, y el mar se calmó. Entonces aquellos hombres cobraron un gran respeto al Señor, y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Capítulo 2. Oración y salvación de Jonás. El Señor hizo que un gran pez tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Desde el vientre del pez, Jonás oró al Señor así: clamé al Señor en mi angustia, y Él me atendió. Desde el vientre del abismo grité: tú escuchaste mi voz, tú me arrojaste en el abismo, en el fondo del mar, y las olas me envolvieron, todo su oleaje, todas sus ondas han pasado sobre mí. Yo dije: soy rechazado lejos de tus ojos, ¿cómo podré volver a contemplar tu santo templo? Las aguas me envolvían hasta ahogarme, el abismo se cerraba sobre mí, las algas enredaban mi cabeza, bajaba hasta las raíces de los montes. Yo ya me veía su eterno prisionero, pero tú, Señor Dios mío, me salvaste de la muerte. En la angustia de mi alma me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que adoran vanos ídolos dejan de ser leales, pero yo, en acción de gracia, te ofreceré sacrificio y cumpliré la promesa que te hice. La salvación viene del Señor. El Señor dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en la playa. Capítulo 3. Nínive se convierte por la predicación de Jonás. De nuevo el Señor dijo a Jonás: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, a predicar lo que yo te diga.
Jonás se puso en marcha y se dirigió a Nínive conforme a la orden del Señor. Nínive era una ciudad extraordinariamente grande. Para recorrerla hacía falta 3 días. Jonás entró en la ciudad caminando durante una jornada y predicando así: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron a Dios y ordenaron un ayuno. Se vistieron de sacos chicos y grandes. El rey de Nínive, al enterarse, se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó en el suelo. Y por orden del rey y de sus magnates se publicó en Nínive este bando: hombres y bestias, ganado mayor y menor, no probará bocado, no pastarán ni beberán agua, que se cubran de saco los hombres y los animales, y que invoquen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mala conducta y de la violencia de sus manos. A lo mejor Dios cambia de parecer, se aplaca el ardor de su ira y no pereceremos. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían convertido de su mala conducta, tuvo compasión de ellos y no llevó a cabo el mal con el que lo había amenazado. Capítulo 4. Dios justifica su misericordia. Esto le sentó mal a Jonás, se enfadó mucho y se encaró así con el Señor: ah, Señor, ¿no lo decía yo ya cuando estaba todavía en mi tierra? ¿Y no fue por esto por lo que me apresuré a ir a Tarsis? Yo sabía que tú eres un Dios clemente, misericordioso y paciente, lleno de compasión y pronto a arrepentirte de las amenazas. Ahora, Señor, te suplico que me quites la vida, porque mejor es para mí morir que vivir. El Señor le dijo: ¿piensas que tienes razón al enfadarte? Jonás salió de la ciudad y se estableció al oriente de la misma, donde se hizo una cabaña y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedía a la ciudad. El Señor hizo brotar una planta de resino que creció sobre Jonás para dar sombra a su cabeza y librarle así de su insolación. Jonás experimentó gran alegría por aquel resino, pero al día siguiente, al rayar el alba, el Señor mandó un gusano que picó el resino, el cual se secó. Al salir el sol, Dios mandó un viento sofocante del este, y el sol abrasador caía sobre la cabeza de Jonás, el cual, a punto de desvanecerse, se deseaba la muerte y decía: más vale morir que vivir. Pero Dios dijo a Jonás: ¿piensas que tienes razón al enfadarte por este resino? Él respondió: sí, tengo razón de enfadarme hasta la muerte. El Señor le dijo: tú te enfadas por un resino que no te ha costado fatiga alguna, que no has hecho tú crecer, que en una noche ha nacido y en una noche ha muerto. Y no voy a tener yo compasión de Nínive, en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir su derecha de su izquierda, y de una gran cantidad de animales.